comentar, vamos a verificar cuáles son las normas oficiales mexicanas que deben de cumplirse. También deben pagar los costos económicos y ambientales originados de la contaminación. En el caso de las sanciones que se apliquen a los responsables de las descargas, estos están establecidos en la Ley Federal de Derechos. O sea, la Ley Federal de Derechos contempla una gran cantidad de aranceles que deben pagarse y cuotas, no solamente por descarga de agua, sino pues, por el uso, por ejemplo, de infraestructura de otro tipo como el Internet, etcétera, ¿no? Pero también se incluye ahí cuáles serían los costos que hay que pagar por el uso, por exceder, por ejemplo, los límites permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas. Entonces, también es otro de los puntos que se debe de contemplar. Otro punto importante dentro de la Ley de Aguas Nacionales, bueno, pues también se habla de la suspensión, o sea, en qué casos hay una suspensión del título de concesión que se suspende en el caso de que no se cumpla con la legislación o con las mismas normas oficiales, la extinción, revocación, restricciones y servidumbres de la concesión o asignación y de los permisos de descarga. También es importante que todos los concesionarios asignatarios hagan el registro público de derechos de agua. Entonces, o sea, una vez que obtienen su título, tienen que ir a realizar este registro público. Dentro de lo que contempla la Ley de Aguas Nacionales, se definen los usos que puede tener el agua, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso del uso público urbano, que es aquel uso que nosotros le damos para dotar de agua a una población, a una localidad. A eso se le llama el uso público urbano. También, pues, está el uso agrícola, ¿verdad? Para el riego de cultivos agrícolas. El uso también en general para la generación de energía eléctrica, como el caso de las plantas hidroeléctricas. También para otras actividades productivas, como pudiese ser las industrias. También el otro uso que se le puede dar es el control de avenidas y protección contra inundaciones. Y finalmente, la cultura del agua. La Ley de Aguas Nacionales también contempla acciones de prevención y control de la contaminación de las aguas y habla de una responsabilidad por daño ambiental. Entonces, aquí se establece que las personas físicas o morales requieren permiso de descarga. O sea, el primer punto es el título de concesión y porque es lo que le va a permitir hacer uso y explotar el recurso, pero también debe contar con el permiso de descarga. Anteriormente les decía, se manejaban por separado. Por un lado se tramitaba la concesión y luego el permiso de descarga, pero ahora se hace de manera conjunta. Y en ese sentido, pues deben tener el permiso para poder descargar. En ese documento del permiso de descarga se establecen, en algunos casos, se establecen los límites permisibles, que eso puede diferir de lo que está establecido en las normas oficiales mexicanas, especialmente la norma oficial mexicana 001. Entonces, un concesionario o asignatario puede en un momento dado decidir si tiene que cumplir con lo que está establecido en su permiso de descarga en cuanto a los límites permisibles o se puede adherir a la norma oficial mexicana 001. También en una de las partes de la Ley de Aguas Nacionales se habla de la responsabilidad por el daño ambiental que puede ocasionar pues, por cualquiera de los incumplimientos que ya hemos estado comentando, ¿no? Especialmente la contaminación del agua que se utilice sin un tratamiento previo y por lo tanto pues, están sujetos a infracciones y sanciones administrativas. Y pues está el recurso de revisión y de la denuncia popular. Bien, entonces eso digamos que es lo más relevante que tenemos en el caso de la Ley de Aguas Nacionales. También existe el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales en la cual nos define con mayor precisión, recordando lo que veíamos ayer, ¿no? Las leyes me van a decir qué es lo que tengo que cumplir. Los reglamentos me van a decir cómo, es decir, me dan información adicional
de lo que debo yo, de cómo debo yo de cumplir. Y finalmente las normas oficiales mexicanas que en su mayoría establecen límites permisibles de contaminantes en agua, aire, suelo, y en algunos casos, por ejemplo, también nos indican procedimientos que debo de seguir o requisitos que debo yo de cumplir. Aquí, por ejemplo, en este caso les presento en esta diapositiva las normas oficiales mexicanas que están publicadas para el caso de la contaminación en materia de aguas residuales. Es decir, una vez que el concesionario o asignatario utiliza las aguas, las va a descargar, debe entonces contar con el permiso de descarga, pero también debe cumplir con la normatividad establecida de contaminantes en el agua. Por ejemplo, la norma oficial mexicana, la NOM 001, Semarnat, que decíamos que es 1996, o sea, tiene 25 años esta norma y hay ya intención de su actualización. La principal actualización es uno de los parámetros que ahorita vamos a ver, que es la demanda química de oxígeno. Actualmente solo es la demanda bioquímica de oxígeno, bueno, son, digamos, los parámetros básicos que trae la norma, que ahorita lo vamos a comentar. Entonces, esta norma oficial mexicana 001 establece esos límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Es decir, si yo voy a descargar en un cuerpo receptor, en un río, por ejemplo, entonces esta norma me establece en una de las tablas cuáles son los límites permisibles de contaminantes. Y yo no debo rebasar esos valores, porque en el caso de que rebase esos valores, entonces me hago acreedor a las sanciones correspondientes, que están establecidas en la Ley Federal de Derechos. Entonces, esta primera norma, pues se distingue porque es la descarga directa a un cuerpo receptor y este cuerpo receptor puede en un momento dado, está clasificado dependiendo de su uso. Puede ser un río o un cuerpo receptor que tenga uso en río agrícola. O sea, el río, el uso que se le da al río es río agrícola. Y entonces debe de cumplir con ciertos valores. En el caso que el río se utilice para uso público urbano, es decir, que aguas abajo, una localidad utilice el agua para, o más bien se utilice esa agua para dotar a una población de este recurso, entonces se le denomina que el río tiene un uso público urbano. Y el último caso es la protección de vida acuática. Entonces la norma pues, es mucho más estricta cuando el río está clasificado como de protección de tipo de protección de vida acuática. En este caso entonces se clasifica como tipo A, tipo B y tipo C. Entonces tipo A es que el agua del río se está usando para riego agrícola, tipo B, uso público urbano y tipo C, protección de vida acuática. Y entonces ahorita vamos a ver cuáles son esos límites permisibles y cuáles son esos parámetros. En el caso de la norma oficial mexicana 002, también del mismo año, publicada en el 96, aquí se establecen los límites máximos permisibles de contaminantes, pero quienes pretendan descargar a un sistema de alcantarillado, urbano o municipal. Entonces, por ejemplo, sería el caso de algún hotel o alguna empresa, bueno, no es, las industrias no pueden conectarse a la red de alcantarillado, tendrían que solicitar, dependiendo las características de las aguas residuales que estén generando, ¿no? Entonces podrían en un momento dado poder descargar, pero tienen que cumplir con los límites permisibles. Y como vamos a ver, los máximos permisibles de esta norma, pues son prácticamente los que me pide la norma 001. Y en consecuencia, pues eso significa que el agua debe estar prácticamente limpia para que yo la pueda descargar en un sistema de alcantarillado. En el caso de la norma oficial mexicana 003, aquí se establecen también los límites permisibles que deben cumplir los contaminantes, pero en aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público, que puede ser de uso directo o uso indirecto. Por ejemplo, si hablamos de un uso directo, sería el caso para lavado de vehículos. O sea, en la Ciudad de México está prohibido utilizar agua de la llave para lavar vehículos. Tiene que ser agua residual tratada. Pero esa agua residual tratada tiene que cumplir con esta norma, la 003.
Pero como nos vamos a dar cuenta, es las condiciones que debe cumplir la calidad de esta agua son similares a las que nos está solicitando la norma oficial mexicana 001. O sea, significa que ya es agua pues con una alta calidad, ¿no? Para poderla reutilizar. Y la norma oficial mexicana 004, que se publicó en el 2002, aquí se establece qué especificaciones y límites permisibles deben cumplir los lodos y biosólidos. Los lodos y biosólidos se generan en las plantas de tratamiento. Entonces, dado que digamos que los lodos es el concentrado que se obtiene de una planta de tratamiento, debe cumplir con ciertas especificaciones para poderla depositar en el suelo, por ejemplo. Si la vamos a depositar o disponer en el suelo, entonces este lodo que yo extraigo de una planta de tratamiento de aguas residuales debe cumplir con ciertos estándares. También incluye, por ejemplo, todos los lodos que se generan en desasolves de diferentes instalaciones, ¿no? Especialmente, digamos, pozos de visita. Los pozos de visita que puedan en un momento dado quedar asolvados, entonces se realiza el desasolve, pero habrá que verificar que este lodo o este biosólido cumpla con las especificaciones que indica esta norma para poderla disponer en el suelo. Bien, la primera norma, la 001, es la que les comentaba que es la que clasifica dependiendo del tipo de cuerpo receptor, tipo A, tipo B y tipo C, principalmente. Y entonces nos presenta la primera tabla, o sea, esta norma oficial mexicana, en la 001, nos presenta la primera tabla que es la frecuencia de muestreo. Y entonces yo tengo que tomar una muestra que sea representativa para poderla llevar al laboratorio. Y eso significa que va a depender de las horas en que opere el organismo responsable de la descarga. Por ejemplo, una localidad pues va a estar funcionando a las 24 horas. Es decir, si nosotros vamos al sitio donde están colectándose todas las aguas que llegan a la planta de tratamiento, vamos a poder observar que las 24 horas del día hay un flujo continuo. ¿Sí? Pero habrá, como esta norma también es aplicable para industrias, entonces probablemente esa industria solamente opere durante 8 horas al día. Entonces, la frecuencia de muestreo que yo tengo que realizar está en función de las horas que opera el proceso generador de la descarga. Y entonces ahí me clasifica si son menor de 4 horas, entre 4 y 8, mayor de 8 y hasta 12, de 12 a 18 o 18 a 24. Y ese es el número de muestras simples que yo tengo que tomar para formar una muestra compuesta. O sea, para enviar al laboratorio la muestra, yo necesito que esa muestra sea representativa. Y entonces, la descarga de aguas residuales que se realice durante todo el día, yo tengo que ir tomando a diferentes horarios muestras para formar mi muestra compuesta. En el caso, por ejemplo, de que sea un organismo o un proceso que genere la descarga durante 24 horas, entonces el número de muestras simples, si ustedes se dan cuenta, son 6. O sea, yo tengo que tomar 6 muestras simples para formar la muestra compuesta. Y en el caso del intervalo entre toma de muestras puede estar mínimo y máximo. En ese caso son 3 y 4 horas. O sea, yo puedo empezar a las 12 de la noche con el muestreo o a las 4 de la mañana empiezo con el muestreo. Voy a tomar 6 muestras durante todo el día. Entonces empiezo a las 6 de la mañana y cada 4 horas voy a tomar una muestra simple para formar la muestra compuesta de las 24 horas. Entonces empiezo a las 4 de la mañana, después esa es la primera muestra, luego tomo a las 8 de la mañana, a las 12, a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche y a las 12. Y entonces ya tomé 6 muestras y estoy cumpliendo con lo que dice aquí, que tiene que ser 6 muestras simples y las estoy tomando cada 4 horas. Y así es como formo yo una muestra compuesta, que es la que ya utilizo para llevar al laboratorio y poderla caracterizar. Una preguntita, ¿se Sí, mezclan las muestras o ¿vale? se llevan 6 muestras? ¿Cómo? Que si se mezclan las muestras, Sí, sí, tienes que mezclar las muestras simples. O sea, haz de cuenta que, por ejemplo, y tienes que aforar también. ajá, Vamos a suponer que tú vas al sitio donde está la descarga del agua residual ujú, y mides el caudal.
Ujú. aforas y te das Sí. cuenta de que está circulando 1 litro por segundo. Ujú. Entonces, tomas una muestra proporcional al caudal y separas 1 litro de ese 1 litro por segundo. Eso a lo mejor a las 4 de la mañana. A las 8 de la mañana, que ya hay más gente que está utilizando agua, si es una descarga de origen doméstico, urbana, a las 8 de la mañana probablemente el caudal y se incrementó a lo mejor a 2 litros por segundo. Entonces tú lo que haces es tomar una muestra a las 8 de la mañana, una muestra simple de 2 litros. Ujú. O sea, lo vas tomando proporcional al caudal que Ah, se va ok. presentando. ¿De acuerdo? Y esto lo debes de tener, desde luego, a temperatura de 4 grados centígrados. O sea, debes tener una hielera donde ya pusiste tu primera muestra de las 4 de la mañana con 1 litro. Llenaste tu recipiente, a lo mejor es de 10 litros. Y entonces a las 4 de la mañana tomaste 1 litro y lo depositaste ahí. Después, a las 8 de la mañana, aforas, te das cuenta que son 2 litros por segundo, tomas 2 litros y los mezclas con el primero que tenías y después a las 12 del día vuelves a medir, a aforar. Si son 1.5 litros por segundo, entonces proporcionalmente tomas 1.5 litros. Y así sucesivamente hasta que tengas ya la muestra de 8 o 10 litros. Finalmente es suficiente, realmente con 5 litros es suficiente, pero va a ser difícil que en la primera puedas estimar qué tamaño de muestra debes tomar en cada horario, porque pues eso es variable, ¿no? Entonces, pues si tienes 10 litros, bueno, ya tienes los 10 litros y seguramente solamente vas a utilizar 5, ¿no? El primero, digamos, de esos 5 litros, 1 litro es para sólidos sedimentables y ahí te piden 1 litro de muestra, ¿no? Y es la mayoría, porque el resto, para el resto de parámetros físico-químicos es muy poco. Ahora, también debemos ver nosotros qué parámetros vamos nosotros a caracterizar, a llevar al laboratorio. Porque, por ejemplo, si son coliformes, entonces ahí no tiene que ser una muestra compuesta, sino tiene que ser una muestra simple. Entonces, yo tengo que ver, también eso está publicado en las normas mexicanas, NMX. O sea, las normas NMX me indican el procedimiento que debo seguir para, por ejemplo, determinar el pH o determinar la temperatura o determinar los sólidos suspendidos totales, los sólidos sedimentables, la demanda bioquímica de oxígeno, las grasas y aceites. Ahí viene el procedimiento que debo yo de seguir. Y ahí te dice en cada una si es una muestra simple o una muestra compuesta. Para tal efecto, la mayoría son muestras compuestas. El otro parámetro, pues es el nitrógeno y el fósforo, ¿no? O sea, entre los principales parámetros que tenemos en esta norma, pues está la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos suspendidos totales, los sólidos sedimentables, que constituyen una fracción de los sólidos suspendidos, el pH, la materia flotante, la temperatura, el nitrógeno y el fósforo. Son principalmente los 8 contaminantes básicos que incluye esta norma, ¿no? Pero si ustedes revisan, por ejemplo, los términos de referencia para la elaboración de proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales, esto lo pueden encontrar ustedes en la red, publicado por la Conagua. Y entonces, si ustedes siguen esos términos de referencia, se van a dar cuenta de que tienen que tomar 7 muestras compuestas, o sea, durante 7 días tienen que muestrear. Y normalmente lo que se hace es cada tercer día yo voy tomando muestras para cumplir con las 7 que me piden los términos de referencia. Pero tengo que hacer esta muestra compuesta, o sea, tengo que estar durante las 24 horas tomando estas muestras proporcionales a caudal para que sea representativo. ¿Sí? Sí, quedó contestada la... Sí, era mi duda de que Sí, el- la compuesta si se mezclaba. sí, sí. Sí, porque entonces ahí yo pues ya tengo representatividad, ¿no? Ahora, Ujú. también el caso, por ejemplo, que hay que ser muy cuidadoso, porque si el día anterior, por ejemplo, llovió, pues Está me va a diferente. diluir toda la muestra y entonces no va a ser una muestra representativa. O sea, definitivamente es mejor justificar el por qué no estoy tomando esa muestra que el tomar una muestra que al final va a salir diluida y que no va a ser representativa, porque los parámetros que yo obtenga del muestreo pues son los que yo utilizo para el diseño. En el caso de las aguas domésticas, pues son aguas ya muy estudiadas, entonces ya se sabe por dónde se encuentra la concentración de la DBO.
O sea, un valor estimado son 250 miligramos por litro de la DBO de aguas domésticas que no tenga ninguna otra aportación. Porque si es una localidad, en una ocasión nos tropezamos con una localidad en donde criaban cerdos y todas las aguas residuales que generaban los cerdos para su limpieza, pues se mezclaban con las aguas domésticas en esa localidad. Y cada cerdo aporta de demanda bioquímica de oxígeno, de materia orgánica, 7 veces más que un ser humano. Entonces, pues la concentración se incrementa de la demanda bioquímica de oxígeno. Y entonces, pues esto se tiene que reportar, porque si tú diseñas la planta solamente con la concentración típica, pues la planta no va a ser suficiente para atender esto y cambiar las condiciones de operación o las actividades a las que se dedica la población es muy complicado, ¿no? Por eso también pues hay que hacer visitas, ¿no?, al sitio. Aquí, por ejemplo, cuando yo voy a tomar estas muestras, tengo que identificar las principales descargas, porque si tengo 10 o 20 descargas en puntos diferentes y todavía el sistema de alcantarillado no está completo y las aguas no llegan a un solo punto, pues entonces yo tengo que repetir esto que les estoy comentando de tomar las muestras simples en las principales descargas. Y después ya hacer un promedio de valores para determinar cuáles son los valores que voy a tomar yo para el diseño. Esta es la norma, los límites permisibles. Si ustedes observan, en la primera columna tenemos los parámetros físico-químicos, que son los que acabo de mencionar. La temperatura, las grasas y aceites, la materia flotante, sólidos sedimentables, los sólidos suspendidos totales, la demanda bioquímica de oxígeno, el nitrógeno total y el fósforo total. Entonces son estos 8 contaminantes básicos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la temperatura, el límite permisible es 40 grados. Y entonces, bueno, cualquiera se preguntaría, bueno, ¿por qué 40 grados? Lo que pasa es que a más de 40 grados centígrados, especies acuáticas difícilmente sobreviven. Entonces, digamos que la temperatura de 40 grados ya es el límite, ¿no? Es el valor máximo que podría descargarse para un cuerpo receptor para efecto de no causar daño a la vida acuática. En el caso de las grasas y aceites también es la misma situación. Son concentraciones bajas porque al momento de que ustedes descargan, bueno, o el responsable descarga aguas residuales con grasas y aceites, se va a formar por reacción de la gravedad, pues las grasas y aceites van a flotar, van a irse a la parte superior y eso impide el intercambio del oxígeno. Entonces el oxígeno que se encuentra en la atmósfera y el oxígeno disuelto que requieren los peces y muchas especies acuáticas se interrumpe porque esas aceites están flotando y entonces ya no hay disolución del oxígeno. Y en consecuencia, por eso muchas veces se habla de que la contaminación es la interrupción de algún ciclo. Y en este caso, el ciclo del oxígeno es que se desorba, es decir, que salga del agua o que se disuelva en el agua, el oxígeno atmosférico, el oxígeno en forma de gas, que es el que utilizan los peces. Entonces, por eso es que se tienen valores de 15 y 25 miligramos por litro en general, ¿no? De la materia flotante, pues es un parámetro que ustedes pueden observar así a simple vista, si está ausente o no. De los sólidos sedimentables, bueno, pues es colocar una muestra de 1 litro en un cono, esperar el tiempo que sedimente y entonces yo ahí mido cuáles son esa cantidad de sólidos que se están sedimentando. Y esto debe ser el valor máximo, si ustedes observan, es de 2 en todos los casos, porque si es excedente, ese lodo que se va al fondo de los ríos empieza a descomponerse y a oler mal. Por eso es que limitan el valor a esto, ¿no? Luego los sólidos suspendidos totales, pues también generan problemas en el cuerpo de agua, precisamente porque gran parte de ellos va a tender a sedimentar. La demanda bioquímica de oxígeno como un parámetro de que de forma indirecta estoy midiendo la materia orgánica y ese es el principal contaminante que yo debo remover en una planta de tratamiento. Es el principal, es para lo que se diseña, o sea, nosotros diseñamos una planta para remover la demanda bioquímica de oxígeno. Y estamos hablando de plantas de tratamiento que son de aguas de origen doméstico. Y entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la segunda columna dice uso en río agrícola, que es el tipo A. O sea, si mi río
lo uso para riego agrícola, entonces tengo que cumplir con ese valor de 150 miligramos por litro como promedio mensual. Y como promedio diario, hasta 200. Porque es obvio que entre mayor número de muestras tenga, pues el valor es más bajo. Y por eso me permiten hasta 150. Para el caso del uso público urbano, ustedes verán ahí que son 75 miligramos por litro. Y en el caso de protección de vida acuática, 30 miligramos por litro. O sea, si la DBO tiene 300 miligramos por litro, entonces yo necesito una planta que remueva el 90% para cumplir con esta norma. Y luego tengo el nitrógeno y el fósforo, que también son nutrientes y que se requiere su presencia para que se lleven a cabo los procesos de degradación. Pero también, si están en excesos, es un contaminante. Entonces recuerden ustedes que también nosotros definimos a un contaminante no solo de que sea algún agente extraño, sino puede ser un mismo elemento que ya se encuentre cuya concentración sobrepasa las condiciones normales. Entonces ahí es cuando hablamos nosotros también de la presencia de algún contaminante. Y esto es en sí lo que establece esta norma de los parámetros que nosotros debemos cumplir. Por eso la importancia de que ustedes dentro de la legislación conozcan lo que tiene que ver con la normatividad. Esta, digamos, es la más importante de las normas de agua residual, del cumplimiento de estos parámetros máximos básicos que se establecen aquí. Y hay otro tipo digamos, cuerpos receptores, ¿no? En este caso los embalses naturales o las aguas costeras o el suelo. Aquí, por ejemplo, también dentro de la norma 001 se incluyen los metales pesados. Todos estos que están ustedes viendo aquí son metales pesados. Claro, excepto el arsénico, ¿no? Tenemos el cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc. Y también está contemplado en los términos de referencia de la Conagua que tengo que muestrear y determinar la concentración de ellos. Porque estos metales pesados y arsénico lo que pueden originar básicamente es inhibición de mis procesos de degradación. Entonces, por eso también es importante que lo determinemos y bueno, que no rebasemos estos límites al realizar la descarga. Es difícil que en el caso de aguas domésticas tengamos concentraciones de metales pesados. Esto más bien se genera en aguas residuales de origen industrial, ¿no? Y entonces, pues ya el tratamiento pues, es diferente al convencional que utilizamos para remover materia orgánica, que es el principal contaminante. En algunas ocasiones lo que se hace es nada más tomar dos muestras para determinar los metales pesados, no las 7 que establece los términos de referencia, pues para demostrar que no se están rebasando los límites permisibles que están establecidos en esta norma. Desde el año 2000, esto es lo que debieron haber cumplido las diferentes localidades. O sea, dependiendo del tamaño de la población, es que debieron haber cumplido con esta norma. Por ejemplo, desde el 1 de enero del 2020, del 2000, perdón, hace 21 años, las poblaciones mayores de 50,000 habitantes debieron haber cumplido con esta norma. Y en el caso de las poblaciones de 20,000 a 50,000, hasta el 2005 tuvieron de fecha límite, y localidades de 2,500 hasta 20,000, el 1 de enero del año 2010. La Conagua considera que si una localidad es menor de 2,500 habitantes, es una comunidad rural. Y entonces la solución de la disposición de las aguas residuales no necesariamente es una planta de tratamiento, sino muchas veces con fosas sépticas se resuelve, o letrinas, ¿no? Hay programas de letrinas que el gobierno federal implementa. Pero pues ya también tiene que ver con la cantidad de contaminación generada, porque de menos de 2,500, bueno, pues menor cantidad de habitantes y menor será la contaminación. Y luego viene la de descargas no municipales, porque fíjense que anteriormente había una norma para cada tipo de industria. A ver, tu industria es azucarera, tienes que cumplir con estos límites. Tu industria es una fábrica de alcohol, entonces tienes que cumplir con estos límites. Ahora no. A partir de esta norma, de la 001, aquí lo que le interesa ya no es tanto la concentración del contaminante, sino el flujo másico. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que la carga contaminante en demanda bioquímica de oxígeno son 3 toneladas por día.
O sea, yo lo que tengo que hacer para encontrar este valor, si estoy excediendo o no, es multiplicar mi caudal o gasto por la concentración de la DBO. Y entonces, el gasto pues, está en metros cúbicos por día, la concentración está en kilos por metro cúbico, y si ustedes eliminan las unidades, pues les van a quedar kilos por día o toneladas por día. Y entonces es como ustedes calculan estas descargas no municipales. Entonces, el límite permisible en este caso son o que debieron haber cumplido a partir del 1 de enero del 2000, aquellas descargas mayores de 3 toneladas por día. Ok, bueno, pues entonces son las fechas que ya podemos nosotros observar que están excedidas, ¿no? Y bueno, pues aquí también con qué frecuencia tienen que reportar a la Semarnat. O sea, una vez que ya yo tengo en operación la planta de tratamiento, o que estoy demostrando que no estoy rebasando los límites permisibles, tengo que hacer un reporte de mi muestreo. Y entonces, por ejemplo, los rangos de población mayores de 50,000 habitantes, la frecuencia del muestreo y análisis tiene que ser mensual, porque hay que reportar a la Semarnat cada 3 meses en forma trimestral. Si la población es de 20,000 a 50,000, entonces tiene que reportarse cada 6 meses. Y de 2,500 hasta 20,000 se reporta de forma anual. O sea, esta es una de las obligaciones que yo tengo que cumplir. O sea, ¿qué concentraciones estoy alcanzando en la descarga? Y eso es lo que tengo que cumplir por efecto del permiso de descarga que tenga el concesionario o el asignatario. Igual ocurre con las descargas en la tabla 9, es para descargas no domésticas. Tenemos también, les decía, la norma oficial mexicana 002, también de la Semarnat 1996, y en esta norma entonces establece qué límites permisibles debe tener el agua para que yo la pueda descargar a un sistema de alcantarillado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí les presento en esta tabla cuáles son los límites permisibles. Y si nos vamos, por ejemplo, en el caso de la DBO, no viene aquí. La demanda bioquímica de oxígeno no viene en esta norma. ¿Por qué? Nada más, lo que dice esta norma es que no debe rebasar el límite permisible de la 001. Entonces, eso significa que no debe rebasar los 30 miligramos por litro, el valor más estricto que tiene la norma 001. Entonces, un agua que tenga una DBO de 30 miligramos por litro es un agua ya muy de una alta calidad. Y eso es lo que pretende esta norma, la 002, que si alguien va a descargar a un sistema alcantarillado, pues tiene que ser, o sea, no puede ni siquiera tener la concentración de agua doméstica, tiene que tener una mayor calidad. Y esos son los parámetros que se están estableciendo. Por ejemplo, en el caso de los sólidos sedimentables, bueno, hay una cierta tolerancia, porque son 5 en el promedio diario y 7,5 en el promedio diario y 5 en el promedio mensual, ¿no? Si ustedes recuerdan, ahorita que revisamos la tabla anterior, pues decía 1 y 2 mililitros por litro. Y también, pues está la frecuencia con la que tiene que hacerse el muestreo, pues para formar la muestra compuesta, enviarla al laboratorio y ya comparar esos límites permisibles con lo que establece la misma norma. También las fechas de cumplimiento para el caso de la norma oficial mexicana 002, y pues también tenemos el caso de la norma oficial mexicana 003, que establece los límites permisibles también, pero para su reuso, el reuso en servicios al público. ¿Y qué entendemos por el reuso? Bueno, puede ser de dos tipos, el reuso en contacto directo o indirecto. Y entonces aquí esta norma nos define qué cosa es el reuso cuando va a haber contacto directo. Y aquí nos pone algunos ejemplos. Si es un llenado de lagos y canales artificiales recreativos con paseos en lancha, remo, canotaje y esquí, si es para fuentes de ornato, si es para lavado de vehículos, como lo que les decía hace rato, que es el agua que se utiliza en la Ciudad de México, tiene que ser agua tratada, pero pues dado que quien va a manipular el agua está en contacto directo, por eso está clasificado aquí el lavado de vehículos, ¿no? Porque la persona está en contacto directo con el agua. Y también en el caso de riego de parques y jardines, porque si se riega un parque o un jardín, bueno,
pues debe cumplir con cierta calidad. De otra forma, podemos crear un problema de salud pública, ¿no? Si el agua no cumple con cierto estándar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se dice, oigan, pues vamos a reciclar el agua, ¿no? El agua para los sanitarios. Sí, pero debe cumplir con cierta calidad. O sea, esa agua tendría que cumplir con esta norma. O sea, debe ser ya un agua tratada para que podamos reutilizarla. Porque usarla nuevamente en sanitarios, pues implica nuevamente que haya un contacto directo. Porque muchos dicen, bueno, pues es que el agua del lavabo lo puedo reutilizar, ¿no? Y hay, no sé, ustedes seguramente les ha tocado ver que hay instalaciones en donde está directamente el agua. Bueno, pues debe de cumplir con cierta calidad para poderla reusar. Y el contacto indirecto u ocasional, pues aquí entonces dice, los reusos, dice que es en el caso también de jardines, pero que estén en autopistas, o sea, que no es donde la gente esté circulando. Abastecimiento de hidrantes de sistemas contra incendio, lagos artificiales no recreativos, barreras hidráulicas de seguridad y panteones. Eso es lo que se le considera como contacto indirecto u ocasional. Y aquí tiene usted los límites permisibles de contaminantes de acuerdo a esta norma, la 003. Y entonces tenemos los dos tipos de reuso. Reuso al público con contacto directo y con contacto indirecto. Si ustedes se dan cuenta, los valores son, pues nada más el primero, ¿no? Es menor que en el caso del contacto indirecto. Los coliformes fecales son organismos indicadores de patógenos. O sea, nosotros en el caso de las aguas residuales medimos la presencia de patógenos a través de este indicador. O sea, determinamos si hay coliformes. Sí, porque es muy difícil que ustedes tomen una muestra de agua y encuentren un virus, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil. Y sin embargo, el agua puede contener el virus. Todo lo que se hace es determinar los coliformes. Los coliformes fecales y también los coliformes totales, pues se encuentran en grandes cantidades en las aguas residuales, sobre todo, pues producto de toda la aportación que se realiza a través de la excreción, de las excretas, ahí viene una gran cantidad de coliformes. Y es la única forma que yo tengo de determinar si puede contener patógenos el agua. Entonces, por ejemplo, aquí como número más probable, que es el significado de las siglas, NMP, número más probable por cada 100 mililitros. Es una prueba, bueno, son dos pruebas que pueden, digamos, dos métodos que puedo yo realizar para encontrar los coliformes fecales, el uso de tubos múltiples o la cuenta en placa. Pero los valores son de 240 y 1000. En el agua residual cruda nosotros tenemos millones de coliformes fecales. Entonces el agua debe estar ya tratada para disminuir esta cantidad. Con el cloro nosotros eliminamos los patógenos, porque el cloro es selectivo. Luego también tenemos el caso de los huevos del minto, ¿sí? El valor de los huevos del minto, las grasas y aceites, que también debe ser un valor muy bajo, muy similar a la norma 001. La DBO, observen qué valor tiene la DBO, 20 miligramos por litro y 30 miligramos por litro. Es la más estricta que la que tiene la 001. Es decir, cuando yo voy a descargar, no en un río para río agrícola ni uso público urbano, sino para protección de vida acuática. 20 miligramos, 20 y 30 miligramos por litro. O sea, necesito haberlo pasado esta agua por una planta de tratamiento con una eficiencia del 90% para poder eliminar la demanda bioquímica de oxígeno, que es la materia orgánica. Y en el caso de los sólidos suspendidos totales, pues es la misma situación, porque la concentración en el agua sin tratar es muy similar, 200, 250 miligramos por litro como sólidos suspendidos totales. Entonces, si mi agua que yo voy a reutilizar, ya sea en contacto directo o indirecto, debe ser de 20 o 30, pues necesito una planta que remueva una gran cantidad de estos contaminantes. No sé si tenga alguna pregunta o comentario hasta aquí. Sí, una pregunta, esos huevos del minto nunca había yo escuchado eso que A ver, sí, un poquito más, si hablas un poco más fuerte, por favor, porque no escuché.
nunca había yo escuchado ese, lo de la segunda columna, ese huevos de el minto. ¿Eso qué es? ¿Cuál dices que no habías escuchado? ¿Cuál? Huevos de el minto. Ah, huevos del minto, ok. Sí, sí, es otro contaminante que inclusive, por ejemplo, con el cloro no lo eliminas, ¿eh? Porque estos huevos del minto vienen encapsulados. Y entonces tú lo que haces en el caso de una planta potabilizadora es pasar el agua a través de filtros de arena y es como puedes retenerlo. Pero sí es otro contaminante pues que puede causar también enfermedades, ¿no? Por eso la limitación del valor, que inclusive, por ejemplo, y esto está tomado directamente de la norma, pero dice mayor o igual que uno, no puede ser mayor o igual, debe ser menor o igual que uno, como abajo, ¿no? Menor o igual que 5 huevos del minto, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? En el momento no. Ok, bueno. Y tenemos entonces el caso de la norma oficial mexicana 004 de lodos y biosólidos. Ya les decía yo que esta norma pues, establece las especificaciones y los límites permisibles que debe cumplir los lodos y biosólidos, ya sea de una planta de tratamiento o lodos que nosotros extraigamos de alguna parte, por ejemplo, en el caso eh, de un sistema de alcantarillado, ¿no? Cuando hay lugares en donde hay asolvamiento, tenemos entonces que retirar estos lodos. Entonces, estos lodos, para poderlos disponer en el suelo, ya sea como un mejorador de suelos o bueno, ahí también hay una clasificación, deben de cumplir con ciertas características. Y entonces, por ejemplo, aquí están, fíjense, en esta tabla 1 nos muestran cuáles son los límites permisibles de metales pesados. Y aquí nuevamente pues tenemos los que aparecen en la 001, ¿no? El arsénico, cadmio, cobre, plomo, mercurio, níquel y zinc. Y tenemos el tipo de lodo, perdón, si es excelente o bueno. Entonces, de excelente calidad, pues va a tener menor cantidad de estos metales pesados. Aquí, de excelente calidad, serían 41 miligramos por cada kilo de lodo. Bueno, sería de 75. O sea, entre mayor calidad tengan, menor cantidad de metales pesados deben contener. O sea, un biosólido o un lodo va a ser de mayor calidad en tanto menor cantidad tenga de metales pesados. El asunto es que cuando, en una planta de tratamiento, estos metales pesados se incorporan generalmente al lodo, no en el agua, no se van dispersos en el agua, sino se incorporan en el lodo. Por eso es que no deben rebasar estos límites permisibles. También aquí, fíjense, aquí vuelve a aparecer nuevamente los coliformes fecales y los huevos del minto, pero además salmonela. Entonces, fíjense, los coliformes como un indicador de contaminación bacteriológico. Y entonces lo clasifican en 3 tipos de clases, A, B y C. Entonces, dependiendo dónde lo voy yo a disponer, o sea, qué tipo de cultivos es el que pueda estar en contacto este lodo para usarlo como un mejorador. Entonces también aquí, si ustedes se dan cuenta, pues son valores de coliformes como un número más probable por gramos en base seca de 1000, ¿no? En el caso de los patógenos, medido a través de la salmonela, son menor de 3 y de huevos del minto menor de 1 para la clase A, y luego la clase B y la C. Tenemos también entonces, en función a ese tipo de A, B y C, si es excelente, excelente bueno o excelente bueno tipo C. ¿Y qué tipo de aprovechamiento? ¿Para qué utilizaría yo el lodo? Bueno, usos urbanos con contacto público directo durante su aplicación. Y el tipo B serían usos urbanos sin contacto público directo durante su aplicación. Y el tipo C, pues serían usos forestales, mejoramiento de suelos o usos agrícolas. Pero Una en pregunta, ¿cuál sería un uso urbano o contacto público? Porque no tengo idea. uso urbano con contacto público, pues sería cuando utilizan este tipo de lodo por ejemplo, las jardinerías de las casas, las macetas, porque ¿Un es abono? contacto público. ¿Mande? Que sería como un abono, así.
Sí, exactamente, sí, como un abono, o sea, para eso se utilizarían, para que pueda ser usado como abono, o sea, para que pueda ser usado como abono, debe cumplir con los límites permisibles que comentamos, ¿no? Sí, básicamente eso se trata. Porque si no, tenemos un problema de qué hacer con esos lodos. Si no cumplen con estos requisitos de la norma, entonces para su disposición voy a tener problemas, ¿no? Bueno, aquí les presento otras normas que también es conveniente que ustedes sepan, al menos y ayer las comentamos, ¿no? Las íbamos comentando ahí cuando estuvimos hablando un poco de la LEGEPA. Estas normas, por ejemplo, que les presento aquí, tienen que ver con límites permisibles de contaminantes a la atmósfera, originado por escapes de vehículos en circulación de gasolina o en también vehículos que utilizan diésel como combustible o los límites de opacidad de humo también que utilizan diésel. O sea, son las normas 041, 044 y 045. O sea, estas normas son las que establecen los límites permisibles de gases contaminantes originados de la combustión, ya sea de gasolina o de diésel. Y entonces, pues generalmente nuestros proyectos de ingeniería civil tienen que cumplir, o sea, la maquinaria que yo utilice para ejecutar la obra tiene que cumplir con estas normas. Y la propuesta de mantener en buenas condiciones la maquinaria, pues es una medida de mitigación. El hecho de que la maquinaria cumpla con, o sea, que los gases contaminantes generados por la maquinaria cumplan con estas normas y entonces ahí ya estoy yo considerando una medida de mitigación para la ejecución de la obra cuando vaya yo a utilizar maquinaria o equipo que esté realizando combustión con gasolina o con diésel. También ayer habíamos comentado estas dos normas, la 080 y la 081, que son normas de límites permisibles de ruido. En el primer caso son para vehículos automotores, fuentes móviles, la 080, mientras que la 081 sería de fuentes fijas. Fuentes fijas como pudiese ser una industria, cualquier instalación que esté generando ruido, cualquier taller debe de cumplir con esta norma oficial mexicana 081. Y esta, por ejemplo, es la que establece, pues, medida en decibeles, porque el ruido, ya sabemos, se mide en decibeles, debe de tener máximo de 68 decibeles de 6 de la mañana a 10 de la noche, y de las 10 de la noche a 6 de la mañana no debe rebasar los 65 decibeles. Aunque esto fue en el 1994. En el 2013 se actualizó esta norma y en el caso de zonas residenciales, el límite permisible es de 55 decibeles en el día y 50 decibeles de 10 de la noche a 6 de la mañana. O sea, todavía hubo mayores restricciones, que era lo que comentábamos ayer también, ¿no? ¿Con qué frecuencia se tienen que actualizar estas normas? Pues bueno, no hay fecha de actualización, sino tiene que ver con la respuesta. O sea, van calibrando, ¿no? Van midiendo cuál es la respuesta que se tiene de la aplicación de estas normas, ¿no? Y si es suficiente los valores, los límites permisibles establecidos. Yo les puedo comentar que, por ejemplo, en Jalapa, la Dirección de Medio Ambiente realiza recorridos y los que principalmente están generando ruido pues son los antros, ¿no? En las noches. Y entonces, pues se van con su sonómetro, el personal que labora ahí en la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad para medir que no excedan los niveles de la norma 081. Y en el caso, porque recuerden que los municipios tienen, de acuerdo a la LEGEPA, tienen la atribución de la vigilancia del cumplimiento de las normas. O sea, estas normas las publica la Federación, pero tanto la Federación, el gobierno de los estados y los municipios tienen la atribución de la vigilancia y cumplimiento de las normas. Entonces, con base a esto, es que el municipio, pues, empieza o, en primer lugar, pues, a suspender actividades cuando se da cuenta que se están rebasando estos límites permisibles.
Y esa es la importancia de que nosotros conozcamos que debemos también, nuestro proyecto de ingeniería puede también en un momento dado tener que cumplir con las normas oficiales mexicanas. Y tenemos que identificar cuáles son esas normas oficiales. Por eso les decía que en la página de la Semarnat, y ayer les mostré una página de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, tiene ahí todas las normas oficiales, ¿no? Y entonces, en el momento en que yo estoy con mi proyecto, pues tengo que revisar qué normas tengo que cumplir. Qué normas qué normas tiene que cumplir el proyecto, ¿no? Ya sea en su etapa de preparación del sitio, en la etapa de construcción, en la etapa de operación, que muchas veces nosotros en la construcción, pues construimos la obra civil y ya no sabemos más, ¿no? Bueno, también debo de pensar qué es lo que va a ocurrir durante la operación y el mantenimiento, y finalmente la etapa de abandono. Entonces, todas estas normas, tanto de contaminación de aire, contaminación de suelo, contaminación de agua, son las que debe de cumplir mi proyecto. Aquí, por ejemplo, les presento la 059. Esta norma también es muy importante porque tiene el listado de todas las especies protegidas y en peligro de extinción. Entonces, yo lo que tengo que hacer en mi proyecto, pues es revisar que en mi predio, donde yo voy a ejecutar mi obra, no se encuentre ninguna de las especies contempladas en esta norma oficial mexicana 059, porque entonces tengo que ver qué estrategia voy a tomar. Si voy a cambiar de ubicación el sitio de mi proyecto, ¿no? Si es una línea de conducción, bueno, pues está fácil porque entonces cambio el trazo, ¿no? O una carretera que, bueno, muchas veces no está tan fácil. Pero en otras condiciones, bueno, lo que podría hacer es proponer un programa de rescate de flora y fauna, que eso también me lo va a pedir la Semarnat, independientemente de que si existan o no especies protegidas o en peligro de extinción. Les puedo comentar de un proyecto que hubo de un fraccionamiento en donde había unas especies, eran unas higueras que tenían 100 años de edad, y en consecuencia, pues una alternativa era reubicarlas, ¿no? Trasplantarlas, o sea, cambiarlas. Pero pues una higuera, pues no, es imposible, ¿no? Poder realizar el trasplante. Y entonces, lo que se hizo, bueno, ya se había trazado todo lo que tiene que ver con las vialidades, y se habían fraccionado ya bueno, se había hecho ya el proyecto de lotificación y hubo que modificar. De hecho, parte de la vialidad todavía se limita, o sea, se disminuye su ancho porque precisamente, pues una de las higueras que se respetaron y que se dejaron, no hubo otra alternativa más que disminuir el ancho ahí de la calle para pues que se respetaran y no se modificaran. También, por ejemplo, tenemos esta norma oficial mexicana, la 001 de la CONAGUA. Esta establece cuáles son y creo que ayer la comentamos, la hermeticidad que deben tener. Hay que poner una junta hermética en los sistemas de alcantarillado y de agua potable, particularmente en el alcantarillado, para que el agua residual no haya fugas de agua residual en el sistema de alcantarillado. Entonces, es obligatorio, y realizar los métodos de prueba para garantizar que no existan fugas. Entonces, pues nuestro proyecto en muchos casos tendrá que cumplir también con lo establecido en esta norma. Y ocurrió en un fraccionamiento en el que no le pusieron la junta hermética, y entonces iban a municipalizar, iban a entregar las instalaciones al municipio, porque una vez que se concluyan los fraccionamientos, bueno, se entregan las instalaciones, bueno, para su mantenimiento al municipio, la infraestructura, y en este caso, pues se dieron cuenta que en el proyecto no habían incluido la junta hermética, y pues definitivamente no recibieron la obra, ¿no? Entonces, pues hubo que volver a levantar todo. Imagínense el costo que implicó todo esto. Y eso es básicamente lo que tenemos en cuanto a la legislación. No sé si tengan alguna pregunta o duda hasta aquí, algo que quieran comentar en lo que voy preparando la siguiente parte, que es el tema de evaluación de impacto.
¿Tienen alguna pregunta, comentario que quieran realizar? Una breve pregunta, ¿no? Sí, Por ejemplo, claro. de la ley de, ¿qué era ley de agua? Ajá. ¿Cómo era? O sea, esa la puede uno conseguir ahí en el internet, fácil, para bajarla, Sí, fácil de sí, bajar. sí, la ley de aguas nacionales, sí, sí. Ya ven que hubo controversia porque estaban queriendo publicar una ley de aguas que básicamente era la privatización del servicio, ¿no? Y hubo una fuerte oposición que detuvieron el proyecto. O sea, definitivamente fue una ventaja, porque sí había grandes cambios de llegar a privatizar todo lo que tiene que ver con lo del agua, ¿no? Pero ahorita pues todavía sigue, pues, como se encontraba anteriormente la ley de aguas nacionales, ¿no? En donde pues se forman los consejos de cuenca y pues todo lo que debe de cumplir los concesionarios, asignatarios, que bueno, pues desde el punto de vista ambiental está bien considerado para que no exista, pues precisamente para que se pueda cumplir con el desarrollo sustentable, que es lo que queremos, ¿no? Que es lo que esperamos, utilizar racionalmente los recursos para que no poder poner en riesgo a las generaciones futuras, ¿no? Con el caso de los recursos hídricos. Pero sí, sí está a disposición ese, la ley de aguas nacionales, claro, y ahí lo pueden ustedes encontrar. Y en general, entonces, las de la Semarnat, o sea, también son, o sea, lo comento porque, por ejemplo, las normas relativas a las del OMSE, del organismo de la construcción, que también son, pues, esas las tienes que comprar. Sí, exacta, esas sí tienen que ser adquiridas por separado, exactamente. Pero estas normas ambientales, fíjense, ahorita les voy a volver a compartir. En el caso de, ahorita yo inclusive hace poco estuve tratando de buscar este, en las normas de la Semarnat y estas, por ejemplo, son las de la Cámara de la Industria de la Construcción. Creo que son estas, leyes y normas del sector medio ambiente. Miren, aquí están. Leyes federales, leyes estatales, reglamentos del sector, diario oficial, todos se publican en el diario oficial de la Federación. Normas oficiales mexicanas, normas mexicanas del sector ambiental y algunos proyectos de norma. Por ejemplo, ya hay un proyecto de norma de la 001, ¿no? Y las NMX, las normas oficiales mexicanas, las no son de cumplimiento obligatorio. Y las NMX me indican un procedimiento. Es un procedimiento para determinar, pues no sé, por ejemplo, nosotros en el caso de los residuos sólidos urbanos, para determinar, por ejemplo, para determinar la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, el procedimiento que debe seguirse en laboratorio. Hay varios procedimientos, pero hay uno que está en la NMX, en las normas mexicanas. Estas no son de cumplimiento obligatorio, pero casi todos los laboratorios acreditados se apegan a lo que establece estas normas de procedimientos para determinación de qué equipo tiene que usarse para determinar pues cualquier parámetro físico-químico, como el caso de grasas y aceites, sólidos en todas sus formas, sólidos totales, sólidos suspendidos totales, sólidos disueltos totales, sólidos volátiles totales, sólidos fijos, etcétera. Hasta los sólidos sedimentables también, el cono, que es la prueba muy sencilla, un cono de 1 litro invertido para determinar los sólidos sedimentables, también viene en una de las NMX. Pero fíjense, por ejemplo, aquí traté de buscarlas, estas normas mexicanas del sector ambiental, y no era posible, no estaba disponible la página. A ver, vamos a checar aquí, normas oficiales mexicanas. Déjenme checar. Pero aquí en la página de Semarnat sí están, tanto, por ejemplo, las leyes federales. Fíjense, no sé por qué. Aquí está, a ver. Tiene ahorita problemas la página, ¿eh? Reglamento de la ley de adquisiciones. A ver. Vamos a ver, leyes estatales.
Pero les decía que en esta otra página, aquí en la de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, las normas oficiales, aquí pueden consultarlas todas, ¿no? Por ejemplo, el caso de las emisiones de fuentes móviles, ¿no? Las que ahorita veíamos, por ejemplo, la norma 041, y aquí la pueden descargar sin ningún problema. Norma oficial mexicana 041 establece los límites permisibles que debe de cumplir la emisión de vehículos provenientes de vehículos automotores que utilizan gasolina, entonces la 041. Luego teníamos aquí también la 045, que es que utilizan diésel como combustible, entonces esta también la pueden descargar sin ningún problema. Entonces sí, todas las normas de la Semarnat están disponibles, ¿eh? Bien, muchas gracias. Sí. Ok, bueno. Entonces vamos a continuar con lo que corresponde a evaluación de impacto ambiental. El día de ayer estuvimos viendo, porque uno de los temas importantes, bueno, el primero es legislación, que vamos a ver hoy es el de evaluación de impacto ambiental, y pues el objetivo es que tengan ustedes un panorama de cómo se lleva a cabo este proceso de la evaluación del impacto. Ayer que estuvimos revisando la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, contempla un apartado que es básicamente el relacionado con impacto ambiental. Y ahí es donde se establece que las obras civiles, las obras de ingeniería, proyectos y obras de ingeniería deben someterse a una evaluación del impacto ambiental. Ahora, para realizar este proceso de la evaluación del impacto ambiental, primero se tiene que elaborar la manifestación de impacto. Entonces, ayer veíamos cuál es en el artículo 28 de la LEGEPA, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece cuáles son las obras que deben, en un momento dado, someterse a un proceso de autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, el promovente del proyecto, que en este caso puede ser una dependencia, generalmente una dependencia de gobierno, ¿no? Si es una carretera, pues la ESCT sería la promovente del proyecto, o la CONAGUA, o si es a nivel municipal, puede ser la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, o la Dirección de Obras Públicas de un ayuntamiento, son los promoventes de los proyectos. O puede ser el caso de un organismo privado, una empresa, ¿no? Si va a fraccionar, entonces, bueno, pues sería ya el promovente del proyecto, pues sería una persona física, una persona moral, y entonces tiene que elaborar la manifestación de impacto ambiental. A ver, creo que se ve mejor así, ¿verdad? Una disculpa. Tiene que elaborar la manifestación de impacto ambiental para que la Semarnat pueda evaluar. O sea, la evaluación la realiza la Semarnat. Una vez que nosotros entregamos la manifestación de impacto, lo que realiza la Semarnat es la evaluación. Y de ahí va a tomar una determinación, como veíamos ayer. Hay tres alternativas. La primera es que la obra, que me autorice la realización de la obra en los términos en los que nosotros solicitamos. La otra es que me autoricen el proyecto, pero de forma condicionada. Y la tercera es que no me autoricen la ejecución debido a que puede causar desequilibrios ecológicos. Entonces, son las tres posibles respuestas que podríamos esperar nosotros en el resolutivo que la autoridad ambiental, en este caso la Semarnat, nos pueda otorgar. Recuerden que tiene un plazo de 60 días a partir de que nosotros entregamos la manifestación de impacto para contestarnos. Entonces son 60 días. En los primeros 10 días se integra el expediente y en el término de los 60 días tiene que entregar el resolutivo en la cual podemos tener esas posibles respuestas. Ahora, ¿qué es lo que debe contener la manifestación de impacto ambiental? Aquí precisamente les muestro estos apartados que son los que comprende una manifestación de impacto ambiental. Porque lo que hace la autoridad es revisar la manifestación. Esa es la evaluación que ellos realizan. Entonces, como ustedes pueden ver, en el primer caso tenemos
El uno son los datos generales del proyecto, del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental. En este caso, el promovente, pues ya lo habíamos comentado, puede ser la CONAGUA, la SCT, la Comisión Federal de Electricidad, cualquier dependencia de gobierno, ya sea del orden federal, estatal, municipal o algún particular. Y entonces estos datos son muy sencillos. Luego viene lo que es en sí la descripción del proyecto. Ayer decíamos que para que yo pueda elaborar una manifestación de impacto es suficiente con que tenga un anteproyecto. O sea, no necesito tener el proyecto ejecutivo para poder elaborar la manifestación de impacto. Es más, no lo debería tener así, porque si la autoridad ambiental me pide un análisis de alternativas y yo no lo elaboré y ya adelanté todo el proyecto ejecutivo, toda la ingeniería de detalle, pues esto puede ocasionar un verdadero problema. Entonces aquí lo que conviene es desarrollar la manifestación con el diseño conceptual. Desde el momento que nosotros tenemos el diseño conceptual y también un análisis de alternativas, que es muy importante porque seguramente nos los va a pedir la autoridad, tengamos ya elaborado ese apartado. Bueno, el tercero es la vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables y ahorita vamos a ver cada uno de estos apartados. Pero regresando al caso de la descripción del proyecto, bueno, pues ahí me va a pedir datos muy específicos, ¿no? En este caso, los objetivos, la justificación del proyecto, la ubicación del proyecto, la inversión requerida, cuáles son las actividades que se van a ejecutar en las diferentes etapas, en la etapa de preparación del sitio, en la etapa de construcción, en la etapa de operación y mantenimiento y en la etapa de abandono. Pero tienen que ser actividades que generen impactos. O sea, no son las actividades que tenemos en un programa de obra común. Son actividades agrupadas que me pueden generar impactos al ambiente. Y eso es lo que yo tengo que, en un momento dado, definir. ¿Qué actividades en cada etapa voy a realizar? ¿Cuáles son los residuos? ¿Qué tipo de residuos voy a generar en cada una de las etapas? ¿Y qué voy a hacer con esos residuos? ¿Qué cantidad de recursos energéticos voy a usar? Si vamos a hacer uso, por ejemplo, de maquinaria pesada, bueno, ¿qué cantidad de combustible requiero para las diferentes etapas del proyecto? Etcétera. Entonces, por eso es suficiente con un proyecto conceptual o un anteproyecto para la descripción del mismo. Después, el apartado 3 tiene que ver con la vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables, es decir, tiene que haber una congruencia entre mi proyecto y las regulaciones que hay sobre el uso del suelo. Ayer comentábamos que los principales instrumentos de planeación que tenemos a nivel federal, estatal y municipal son los planes y programas de ordenamiento ecológico y ordenamiento urbano. O sea, estos son los principales instrumentos de cómo se está regulando que una ciudad crezca. Y entonces, en estas cartas de usos y destinos, ya tenemos especificado qué uso de suelo tiene cada una de las áreas del municipio. Y en consecuencia, mi proyecto tiene que ser compatible con lo que está previsto ahí, para que de entrada no vaya a generar un conflicto porque no es congruente mi proyecto. Entonces tengo que revisar estos documentos, tengo que revisar también si se encuentra en un área natural protegida. Tengo que cumplir con las normas oficiales mexicanas, algunas de ellas de las que ya ahorita platicamos. También tengo que revisar o identificar cuáles normas oficiales mexicanas tiene que cumplir mi proyecto. Y algunas otras reglamentaciones, porque puede ser el caso de municipios, ¿sí? Por ejemplo, hay un municipio que publicó un reglamento en el cual se establece que todas las instalaciones eléctricas tienen que ser de tipo subterráneo. Entonces, mi proyecto tiene que cumplir con esa disposición. Y si es algo que yo desconozco, entonces voy a tener problemas al empezar a ejecutarlo. Por eso tengo que identificar qué reglamentación tiene que cumplir mi proyecto. Y en especial, qué uso de suelo tiene en el sitio donde yo pretendo llevar a cabo el proyecto. Luego viene la descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto. Y en ese sentido, pues son todas las características que tengo en el entorno, en las inmediaciones, en donde se encuentra ubicado el sitio del proyecto. ¿Cuáles son las características del medio físico, biótico, socioeconómico que van a poder ser impactadas por el proyecto? Porque eso es lo que le interesa a la autoridad ambiental.
conocer bajo qué condiciones se va a llevar a cabo el proyecto y cuáles son esas características del sistema ambiental. Si, por ejemplo, se encuentra a qué distancia se encuentran zonas de deslaves, zonas de derrumbes, taludes inestables, fallas geológicas, sismicidad, o sea, todas las características que en un momento dado puedan afectar a mi proyecto. Luego, el apartado 5 ya es propiamente lo que corresponde a impacto ambiental. O sea, ahí se tienen primero que identificar los impactos, luego se tienen que describir y por último se tienen que evaluar. O sea, esos son esos 3 procesos y van de forma escalonada, porque yo lo primero que hago es identificar impactos. ¿Cómo voy a identificar? Bueno, vamos a platicar de una forma general cómo identifico impactos mediante el uso de una matriz. Después, cómo puedo realizar la descripción de los mismos y finalmente cómo evaluarlos. El apartado 6 tiene que ver con las medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales. Yo, por ejemplo, les comentaba que una medida preventiva, una medida de mitigación o de compensación y una de las más importantes que tenemos es la reforestación. O sea, cuando nosotros realizamos la remoción de la cobertura vegetal, que en este caso es el desmonte, o sea, por efecto del desmonte, nosotros removemos árboles, arbustos y hierbas. ¿Qué medida de compensación tengo? La reforestación. Entonces tendré que hacer una reforestación porque estamos perdiendo todas los servicios ambientales que nos proporciona la vegetación y la fauna asociada. Entonces, todos esos servicios ambientales los perdemos cuando nosotros ejecutamos, que es la primera actividad que realizamos en la ingeniería civil, ya en la obra, pues es básicamente el desmonte. Y en consecuencia, y es uno de los, digamos, de las actividades de proyecto que más impactan en el ambiente. Y ayer, por ejemplo, comentábamos de que si nosotros no tenemos esa autorización en materia de impacto ambiental y empezamos a ejecutar la obra, pues inmediatamente la Profepa pues, está enterada de que se va a ejecutar el proyecto y va a realizar una visita. Y si se da cuenta de que hubo remoción de especies, pues las sanciones a las que puede en un momento dado generarse, pues son significativas y por lo tanto debo tener mucho cuidado. Y por eso les decía, vamos a ver algunas otras medidas preventivas y de mitigación que debemos proponer en nuestros proyectos para minimizar el impacto ambiental generado por la obra. Luego, lo que tiene que ver con los pronósticos ambientales y en su caso evaluación de alternativas, aquí en los pronósticos ambientales lo que se hace también es proponer un plan de manejo, o sea, un plan de manejo ambiental para cada una de las diferentes etapas y de esta manera poder también dar un seguimiento en particular a las medidas de mitigación, cómo se van a ir llevando a cabo las medidas de mitigación del proyecto en sus diferentes etapas. Y por último, la identificación de los instrumentos metodológicos que tiene que ver con toda la información de soporte que utilizamos para esto, ¿no? Como puede ser la información de INEGI que utilicé para la formulación de mapas temáticos, de aspectos geológicos, hidrogeológicos, hidrográficos, de fisiografía, etcétera. Entonces ahí es que tengo que anexar toda esa información. Entonces, esto es en sí lo que constituye el contenido de una manifestación de impacto ambiental. Y en consecuencia, cada uno de los apartados tienen correspondencia unos con otros. No hay que verlo como algo aislado, sino todo básicamente está encaminado a que se pueda identificar qué impacto ambiental pueda generar una obra o actividad. Entonces, bueno, toda esta información está publicada en la guía. Ustedes también pueden encontrar las guías para la presentación de la manifestación de impacto ambiental. Por aquí, déjenme checar. Tengo la página. Déjenme ver. Aquí. Ustedes pueden encontrar las guías de impacto ambiental de los proyectos que son de competencia federal, que ayer habíamos comentado. Entonces, miren, aquí están todas las guías. O sea, entran a la página de la Semarnat o le ponen aquí en el Google
guías de impacto ambiental. Y entonces aquí van a poder ustedes encontrar guía, modalidad regional, el estudio de riesgo. ¿Se acuerdan que ayer comentábamos, no? Que algunas obras de ingeniería requieren un estudio de riesgo. ¿Cuáles? Aquellas en las que se lleven actividades altamente riesgosas. ¿Y cuáles son esas actividades altamente riesgosas? Principalmente las que están utilizando hidrocarburos. Una petroquímica, la construcción de un ducto para transportar gasolinas, diésel, el mismo petróleo, las estaciones de carburación, gasolineras, algunas instalaciones que sabrán ustedes que en algunas industrias utilizan el amoníaco para enfriamiento. Entonces, eso también son actividades altamente riesgosas. Entonces, además de la manifestación de impacto, se tiene que presentar el estudio de riesgo, que decíamos ayer que el estudio de riesgo básicamente es ver cuáles son los riesgos y peligros de la población circundante en donde se encuentra la instalación. Y entonces se usan modelos de, por ejemplo, de dispersión gaussiana para ver el contaminante, por ejemplo, en este caso el amoníaco, cómo se puede dispersar, cómo puede ser la pluma de acción del contaminante en el caso de que exista alguna contingencia. Entonces tiene que elaborar el estudio de riesgo. Aquí también tenemos una guía cuando se trata de una industria, modalidad particular. Aquí tenemos el sector agropecuario, estudio de riesgo para ductos terrestres. Son, el que dice MIAPS es la manifestación de impacto ambiental y el otro es el estudio de riesgo. También todas las obras que tengan que ver con energía eléctrica, también aquí está la guía de la manifestación de impacto ambiental. El del sector hidráulico, ayer decíamos todas las obras que pueden ser del sector hidráulico, desde un sistema de riego, una planta de tratamiento de aguas residuales, una planta potabilizadora, un sistema de agua potable. También hay una guía específica para el sector minero, la explotación de una mina. Para el sector turístico, cualquier desarrollo turístico también tiene una guía. Si las instalaciones son acuícolas, pesqueros, es específica la guía que está publicada. También hay la guía del informe preventivo. Ayer veíamos que no en todos los casos se debe presentar la manifestación de impacto ambiental, sino puede ser a través de un informe preventivo, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones que comentábamos ayer. Una, en que existan normas oficiales que regulen la descarga o las emisiones de la instalación. Otra, que tengamos nosotros un programa de ordenamiento ya evaluado por la Secretaría de Ordenamiento Ecológico, evaluado por la Secretaría. Y si mi proyecto ya está en ese programa de ordenamiento, entonces ya no requiero presentar una manifestación, sino un informe preventivo. O también el tercer caso es que mi proyecto se encuentre en una zona industrial que previamente haya sido evaluado. Aquí también tenemos la guía particular para el sector comunicaciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con puentes, carreteras, aeropuertos, etcétera, vías férreas. Esta también, el sector forestal, el sector petrolero y instalaciones para residuos peligrosos. Entonces, son las guías que tenemos disponibles para elaborar las manifestaciones de impacto ambiental. Todas contienen este contenido que acabamos de ver. Estas 8 partes lo tienen todas las guías de cualquiera de los sectores. Pero va cambiando la información que nos van solicitando en cada una de ellas. O sea, van siendo mucho más puntuales la información que se va requiriendo. Ustedes saben cuáles son los elementos de un proyecto, ¿no? De cualquier proyecto de ingeniería. Tenemos los estudios previos, la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, los planos ejecutivos, las especificaciones generales, el análisis de precios unitarios, los costos horarios, las hojas generadoras, el catálogo de conceptos, hojas generadoras o números generadores, el catálogo de conceptos, el presupuesto, la explosión de insumos, el manual de operación y mantenimiento, el estudio socioeconómico para ver cómo voy a recuperar la inversión de mi proyecto. La manifestación de impacto ambiental forma parte de un elemento constitutivo de un proyecto. Pero decíamos ayer, no requiero de toda esta información para elaborar la manifestación, porque finalmente la debo de tener como parte del proyecto ejecutivo. Entonces es suficiente con tener un anteproyecto. Cambio de uso de suelo. Tengo que solicitar una anuencia municipal en el municipio en el caso de un cambio de uso de suelo.
Eso lo voy a identificar en el apartado de la vinculación con las normas y regulaciones sobre uso del suelo. Dentro de los estudios previos, pues ya todos sabemos que los básicos son los estudios topográficos y si se trata de una obra en algún cauce, pues los topohidráulicos, los estudios de planimetría, altimetría, los estudios de geotecnia, todas las características del suelo, tanto mecánicas, la ubicación de bancos de material, la capacidad de carga. En algunos casos necesitamos de los estudios geofísicos, que son estudios indirectos para determinar la estratigrafía del sitio, la profundidad a la cual se encuentra el agua subterránea. Entonces, generalmente los estudios previos sí los necesitamos porque las guías me piden que cuente yo con los estudios previos. O sea, no el proyecto ejecutivo, pero sí los estudios previos y el anteproyecto necesario, bueno, que pretendo yo realizar. En el apartado de la descripción del proyecto, si ustedes recuerdan, la descripción del proyecto es el segundo apartado que contiene una manifestación de impacto. A ver, déjenme checar porque por parte del colegio querían que que tuviéramos una reunión así muy breve. Entonces déjenme checar si vamos a tener la reunión para poder hacer un receso. Porque no está Jonathan, ¿verdad? No se encuentra Jonathan. Déjenme checar. Sí, estamos convocados ahorita a las 6:30. Me decían que no tarda mucho. Vamos a hacer un receso de unos 15 minutos. Voy a entrar a la sesión y regreso y estoy ahorita con ustedes, ingenieros. Está bien. Ok, está bien. Sí, muchas gracias. Entonces, ahora sí que adelantar el receso, ¿no? Porque de todas formas siempre lo veníamos considerando, pero sí, teníamos esta sesión ahorita a las 6:30. Voy a asistir. Me decían que era muy breve, ahí por parte del colegio, y ahorita estoy con ustedes, ingenieros. Voy entonces, en el caso de ustedes, no es necesario que se salgan. Yo sí tengo que salir porque la reunión también es en Zoom. Gracias. Sí, gracias. Entonces, ahorita estoy con ustedes.